¿Cómo están? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a un nuevo en vivo del Museo Nacional de Bellas Artes. Mi nombre es María José Cuello y en esta oportunidad vamos a estar hablando con Catherine Ábalos, quien es coordinadora del EducaMAC, el área de educación del Museo de Arte Contemporáneo. Y todo esto es en el marco de Museos en Contexto, que es una actividad que estuvimos realizando durante el verano junto con el Museo el Museo de Arte Contemporáneo, como les comentaba, y vamos a hablar justamente de las transformaciones sociales y cómo también los museos podemos estar involucrados en esos procesos. Les doy la bienvenida a todas las personas que están incorporándose en este minuto. ¿Cómo están? Espero que no estén con tanto calor. Yo estoy muy acalorada, tengo mucho calor. Así que, nada, pero tengo agüita aquí, así que vamos a tratar de capearlo. Les doy entonces la bienvenida a todos los que están integrándose. Vamos a comunicarnos con Katy inmediatamente para poder aprovechar el tiempo. Saludos, saludos. Antes de llamar a la Katy, sí quiero dejar un par de informaciones. Nuestro museo ya abrió la semana pasada solamente los días martes y los días jueves en 3 horarios, a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana y a las 3 de la tarde. Tiene que ser con inscripción previa, así que para que vayan revisando la página y también el Instagram donde está toda la información. Vamos a llamar a la Katy. Hola, hola, ¿cómo están? Katy, ahí sí. ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Y tú? Creo que estábamos un poco desfasadas, pero Pu- ahora todo bien. Puede ser, puede ser. Son cosas que suceden en Instagram y en Internet. Cosas de la virtualidad. Sí. Oh, mira, está la Paula, coño pan. Quiero puro tenerla Hola. en este en vivo. Siempre Sí, digo lo mismo. Educamac es fan de la obra de la Paulita. Siempre nos acordamos de ella. Sí. O sea, ¿cómo no serlo, en verdad? Es bacán la Paula. Oye, Katy, ¿cómo estáis? Bien, bien, con hartas cosas igual. Estamos en postulación de fondos y proyectos y octubre muy intenso, pero acá, Oye, bien bueno. de hecho, eso mismo te quería partir preguntando. ¿Quién eres tú y qué haces dentro del Museo de Arte Contemporáneo? Bueno, bueno, yo soy Catherine Ábalos. Actualmente soy coordinadora de la unidad de educación de Educamac, pero llegué el año 2013. Me uní al proyecto de educación cuando estaba Cristian Gallego como coordinador Ujú. y llegué como educadora, haciendo material pedagógico, atendiendo a las visitas guiadas, y después se fueron dando varias como transformaciones dentro del equipo. Eh, Estuve trabajando como productora un tiempo también junto a la Julia, cuando fue Julia Romero, quien fue también coordinadora de educación, y aquí estamos, desde el 2018 ahora en la coordinación, así que ha sido un aprendizaje tremendo, como creo que la otra vez cuando subimos esa publicación en el museo, en donde nos preguntaban como cuál era nuestra relación afectiva con la institución, creo que ahí como que sentí que lo dije todo, porque creo que hoy día mi proyecto de vida está muy también vinculado a los aprendizajes que me ha entregado el museo, y también como todo mi entorno de amistades. Ahí está la Cami, por ejemplo, de Guatemala, que seguimos Desde Guatemala colaborando, están más niños. distintos como proyectos que se han ido hilvanando, tejiendo, después de haber estudiado Historia del Arte en la Chile. Así que un saludo a todas mis compañeras que todavía siguen como también poniéndole el hombro a esto que es tan difícil, porque bueno, convengamos que el mundo del arte tampoco es muy grande en Chile, así que siempre nos encontramos un poquito los mismos. Sí, Así nos vamos que con todos los circuitos. así es. Vamos circulando. Oye, Katy, bueno, para contarle un poco a las personas cómo vamos a estar hablando hoy día a la tarde, o más o menos de lo que vamos a hablar. Bueno, con Katy estamos haciendo este en vivo justamente
previo al 18 de octubre, un poco también para hablar cómo los museos han involucrado en los procesos sociales. Y vamos a estar hablando un poco tanto del Museo de Arte Contemporáneo, pero también desde el Bellas Artes. En este caso vamos a hablar desde las áreas de mediación, así que a mí que siempre se me escapa este lado, mi labor dentro del museo, vamos a estar obviamente mucho más involucradas ahí con la Katy, porque estábamos trabajando juntas también en un proyecto, que va a ser lo que vamos a comentar también. Y de repente, Katy, podríamos partir hablando justamente de eso. El Museo de Arte Contemporáneo todavía tiene área de educación, se llaman Educamac. Así ¿Hay es. una decisión con respecto a eso? Nosotros, por ejemplo, cambiamos a mediación. Ujú. Sí, en realidad el Educamac se conformó como tal Uh -huh. más o menos en el 2008 y se le dieron nombre a los programas que tienen, varios de los programas de educación tienen nombre de fantasía y ahí fue la primera vez en que se empezaron a implementar como diálogos con la obra, que son las visitas guiadas Uh -huh. o, o lectura de obra, o hay otros que son lenguajes alternativos, que son, es el nombre de los talleres que hacemos, como entonces, de ahí más o menos se sistematizó la unidad y también respondiendo a esta pertenencia universitaria del Uh -huh. museo, porque para los que no sepan, el museo es parte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Entonces, Perfecto. ahí está en correlación con la misión de apoyo a la educación formal, es que no hemos querido abandonar eh, el concepto de educación y eso es algo que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo Uh -huh. eh, un poco acomodando y no tratando de abandonar el proyecto de educación de los museos Claro. eh, y entendiendo que la mediación para nosotros es como una estrategia más para desarrollar los proyectos de educación, así que esa es un poco la razón por la cual no hemos querido abandonar el concepto de educación y por eso nos llamamos Educamac. Bueno, y también tiene que ver como otros factores también porque el coordinador cuando un poco se funda Educamac, también hubo una serie como de vistazos a otros proyectos de educación en otros museos de arte contemporáneo, por ahí el Educaticen también tuvo mucha Uh -huh. influencia, así que tampoco es tan casual muchas cosas de cómo nombramos algunos programas y cómo nombramos lo que hacemos. En el Claro. fondo, por ahí va. Vale, súper. O sea, yo creo que es súper importante el no perder de vista que justamente el Museo de Arte Contemporáneo es un museo que en este momento pertenece a la Universidad de Chile, por lo tanto sigue siendo parte de una red también de museos universitarios. Y Claro. en el Y es caso un de museo esto, público, y porque es es un museo, la, sigue para allá siendo, iba, porque justamente también el Museo de Bellas Artes también es un museo público y es un museo que tiene esta renovación del nombre, por allá también por el año 2011, creo que fue exactamente, que cambia también del área de educación al área de mediación y educación. Tiene que ver también justamente con lo que tú comentabas, con cómo el concepto no se quiere abandonar, el concepto de educación, pero también cómo se va incorporando una metodología tal vez un poco más abierta y tal vez también entender el aprendizaje o el intercambio de conocimientos como algo menos jerárquico y un poco más transversal. Tiene que ver como con esa figura, así. claro. Sí, claro, Oye, por eso también es muy estigmatizado el concepto de educación, porque en el fondo automáticamente te conecta con el imaginario del aula, que es un imaginario que exacto, es muy dieciochesco, es un imaginario muy del siglo XIX todavía, donde el profesor está adelante, los bancos mirando al mismo lugar, entonces donde claro, estas estructuras disciplinares del cuerpo como que todavía arraigados al concepto de educación, entonces como que se lo ha tragado por completo, y ahí es parte como de nosotros como espacios privilegiados para la experimentación en el arte y en la educación, poder aportar a esos cambios que son necesarios dentro del aula. claro, claro, de todas maneras. O sea, yo creo que ambas áreas también tienen una gran conexión con docentes, con colegios de todas maneras, con distintos tipos como de enseñanza, no solamente la enseñanza escolar. Claro, exactamente. Oye, Katy, entremos a octubre del año pasado, recordemos que era octubre del año pasado, no en nuestras vidas tal vez, pero nuestras vidas también están bastante permeadas, como dices tú,
por nuestro trabajo. Yo creo que ambas también tenemos esta conciencia de que nuestro espacio de trabajo son espacios donde no solamente podemos trabajar, sino que también de alguna manera llevar una Yo le digo una profesión. militancia. Sí, una militancia también, sí, de todas Por maneras, ahí es como absolutamente. una militancia, en verdad. Militar en el arte contemporáneo, como que, o sea, en el arte, bueno, en el museo, en el arte en general. Como que lo decíamos el otro día, onda, las evangélicas del arte, como que nosotros nos tiramos chistes entre nosotras, como tratar de llevar la palabra del arte contemporáneo a todos los corazones y qué sé yo, como que es el nivel de lo permeado que estamos por Sí, pues, el... obvio, obvio. Si al final igual estamos trabajando como permanentemente, aunque uno tenga un horario más o menos fijo de trabajo. Oye, Claudia, voy a comentar tu... por favor, no te vayas, pero es que ahí hay una chica que se llama Claudia Miau Miau que quiero dejarle pendiente para unirlo después con otro tema. Ya, Claudia, así que no lo estoy leyendo, pero tranquila. Katy, entonces, cuéntanos en qué estaba el Mac el año pasado, en esta fecha, pre-18, por estos días. La semana del 14, la semana ahí del 13. Ya, me van a disculpar los que esperan como algún panorama de lo que está ocurriendo en el Bellas Artes, o sea, como con nuestros vecinos en el cordón de los museos de la zona cero, porque en realidad nosotros estábamos full trabajando en la sede quinta normal del MAC, que está en Ah, Matucana, Matucana 464. Estamos frente al Hospital San Juan de Dios. Eso es un dato no menor porque el museo tiene dos sedes en Santiago, cada una ubicada en un parque. En este caso estábamos al lado de la Quinta Normal y por ahí ustedes sabrán, hay un circuito muy fuerte de movilización estudiantil, está Limba y hay varios colegios emblemáticos también en el sector que estaban movilizados hace un tiempo, así que esa semana, esto a título personal, porque fue como desde nuestra experiencia como catering y como Educamac, estuvimos toda la semana con el museo cerrado montando una sala de interacción que se llamó Resonancias. Entonces estábamos diseñando los dispositivos de mediación y estamos, de hecho, precisamente pensando en la necesidad de la escucha. Justamente había una exposición de un artista que se llama Simón, que es un artista suizo, donde era como primera vez que se presentaba en Chile una exposición tan grande. Entonces nosotros estábamos montando el programa educativo que se llama Resonancias, eh, y precisamente estábamos explorando la noción de la escucha. Y nosotros desde la educación estamos pensando, bueno, entonces, ¿qué está escuchando la educación, el arte, el museo? ¿De qué manera entonces el museo es posible pensarse como una caja de resonancia de la afuera? Entonces, estábamos como conversando todo esto, sin saber que el día viernes nos íbamos a tener que ir temprano, íbamos a tener que dejar como en pausa el montaje, porque efectivamente el afuera estaba resonando incendiando, muy. estaba resonando tan fuerte que tuvimos que parar nuestras labores. La universidad nos dejó salir más temprano ese día, así ¿Ya? que sí, pero estuvimos toda esa semana viendo cómo pasaba el guanaco por Matucana, ¿Ya? cuando pasaban estudiantes, ahí ocurre mucho meeting, ¿cierto? Como que toda esa semana de evasión en la estación Quinta Normal fue súper intensa, así que estaba muy caldeado el ambiente, y también, claro, nosotros nos pasaba que corrían muchos estudiantes por afuera, por la reja, y por otro lado, claro, el museo estaba cerrado y también estaba la pregunta, ¿cómo qué hacer con esto? Porque vemos como estudiantes, salud, y nada, y veíamos cómo los estudiantes corrían por afuera, algunos, claro, los golpeaban los carabineros, entonces como que había mucha represión en, en el cordón Matucana, entonces estaba muy heavy todo. Y claro, entonces estábamos como con un montón de preguntas en la cabeza, Entonces, no, pero nunca nos imaginábamos, ¿cachai? Lo que iba a pasar el viernes, así que Katy, entonces esa semana, la semana antes del viernes 17, de 18, perdón, el Museo de Arte Contemporáneo cede
forestal estaba cerrado. Creo que no, la sede, de hecho es que en general la sede Parque Forestal nunca está cerrada. ¿Ya? Siempre, mientras se monta un nivel, otro queda abierto y así. Entonces tratamos de mantener al menos esa sede Ujú. abierta con al menos alguna pequeña sala. En cambio, en el Museo de la Quinta Normal, para el montaje se interrumpen todas las actividades, Ya, así que el museo está cerrado. Entonces ya. nosotros estuvimos esa semana, el de la Es- Quinta cerrado, pero el del Forestal estuvo andando. ya. Y Y no me esa, acuerdo muy bien, de hecho, la programación. no, tranquila, y esa exposición que ustedes estaban montando esa semana en Quinta Normal, en la sede de Quinta Normal, no se abrió nunca entonces. O sea, quedamos con la sala a medio montar, ¿Ya? y, pero claro, o sea, mientras ocurrió el estallido, estábamos cerrados y después siempre nos preguntamos cuándo sería mejor volver, si era adecuado o no abrir, Ya. eh, y un montón de cuestionamientos que me imagino que con tu equipo también estaban teniendo esas preguntas, porque por una parte, nosotros veníamos conversando, como siempre, de hecho, los espacios de interacción, los espacios de educación, sobre todo en la Quinta Normal, siempre los hemos enunciado desde una necesidad de apertura democrática a las personas, ¿cierto? Un Ujú. espacio más bien de trabajo, más que un espacio como para de enseñanza, donde tú vas Sí, como sí, a, sí. a- De a cátedra. impartir Ve. contenido. Ujú. Claro, entonces, de cierta manera, este espacio que no hemos ganado en la programación de la Quinta Normal, busca ser eso, ser un espacio en donde tú puedas ir a reunirte, porque el museo es un espacio gratuito, entonces ahí Ujú. estamos siempre conversando. Ojalá podamos tener internet gratuita para que la gente se pueda reunir, no solamente a ver obras, sino que a hacer vida comunitaria, ¿me entendís? Como Claro. a ganarse esos espacios. Entonces, fue súper complejo abrir, porque por otro lado estaba la complejidad de que efectivamente hay un patrimonio que resguardar Ujú. y, y estaban pasando muchas cosas muy raras, entonces al final no sabías a quién trabaja nadie. Claro. Entonces, la resolución más práctica era tener el museo cerrado, porque tampoco teníamos las condiciones de seguridad, ¿cachai? Para haber Ujú. abierto. Entonces, yo Claro. creo que eso fue algo como súper lamentable Mm. y que mucha gente lamentó y de hecho como que por eso el museo, yo creo que, bueno, vamos a ir para allá, me imagino, pronto, a tocar ese tema, pero también por eso fuimos tan Sí, po, interpeladas, como exactamente. Sí, está más que nada cerrado. quería que partiéramos contando qué estaba pasando en cada una de las instituciones en esa semana, que fue la semana donde empieza a haber manifestaciones mucho más masivas, ¿cierto? Que justamente son las que están también conmemorándose durante esta semana. En el caso del Bellas Artes, justamente el jueves 17 se hizo la apertura de la Bienal de Artes Mediales. Sí, ahora me acuerdo, verdad, por ahí. ¿Te acuerdas? Bueno, y efectivamente entonces desde el 18, en el caso del Bellas Artes, el museo se cierra. Exactamente como tú cuentas, también en el caso del Bellas Artes, los trabajadores y las trabajadoras se les permite irse más temprano, se nos deja irnos más temprano, y desde ahí el museo estuvo 39 días cerrado, completamente cerrado a público. Sin embargo, nosotros seguíamos también yendo. Así que Mm. quiero un poco que ya entremos a el contexto post 18 y contarnos también qué estaba pasando en el MAC adentro, qué pasaba con los trabajadores y qué también otras vinculaciones se tuvo con la gente, con los barrios, con el espacio donde está inserto el Museo de Arte Contemporáneo. Ujú. Claro, bueno, como bien dices tú, nosotros también nos tuvimos cierta flexibilidad, ¿no? Como una flexibilidad para asistir porque había muchos problemas de movilización, Del lado. Ujú. entonces habían muchos compañeros que vivían bastante lejos del museo, sobre todo personal auxiliar, así que se tuvo la flexibilidad de que en el fondo estuvieran informando. Los primeros días, de hecho, como que levantamos un Excel, como ir monitoreando la situación de cada uno, si estamos bien de salud físicamente, si estamos como conectados, etcétera. Entonces se hizo una operación rastrillo, un barrido para saber cómo estábamos, porque habíamos perdido comunicación y ya no podíamos llegar a nuestro espacio de trabajo.
Claro. Yo afortunadamente no vivo muy lejos del museo, estoy como un par de estaciones solamente, entonces no, para mí no era complicado trasladarme. Entonces, quienes nos podíamos trasladar, Iban de... eh, claro, fuimos y en el fondo lo que pasó es que naturalmente nos autoconvocamos a conversar sobre lo que estaba pasando, tratar de dar interpretaciones. Así que eso, afortunadamente tuvimos el espacio para poder hacerlo, para poder conversar y no seguir trabajando, porque en el fondo muchas cosas se quedaron en suspensión porque eran decisiones que iban más allá de nuestra voluntad. Claro, Entonces, fue en el muy caso fuerte igual. En el caso de nosotros pasó más o menos lo mismo. Justamente también se tuvo una flexibilidad, especialmente con las personas que vivían más lejos del museo, pero también ocurrió que efectivamente empezamos también a pensar estrategias que pudiesen también no solamente mantener la vinculación del museo con el público, sino que justamente también que el museo fuera un, un espacio, como tú dices, no solamente de aprendizaje o de exhibición, sino que también un espacio de reunión. Y en ese sentido, tuvimos una actividad que ocurrió durante noviembre, que no sé si te acordáis tú, Katy, que llevamos, o supiste, esta actividad donde llevamos una copia de la Fundación de Santiago de Pedro Lira a la salida del Metro Bellas Artes. Y Ah, sí, sí, sí. justamente una de las preguntas tenía que ver con, bueno, ¿conoces esta obra? ¿Qué sentido tiene esta obra? Y también tenía que ver con cómo las personas podían haber estado vinculadas con el museo desde antes y cómo también el museo es un lugar para discutir sobre nuestra propia historia, que es algo que Ujú. también hemos venido conversando en varias de las sesiones de estos en vivos, que es como, bueno, ¿por qué estamos donde estamos y hemos llegado a ser quienes somos? Lo digo como el contexto país, Chile. Entonces, también están estas actividades y como tú bien dices, surgió también una instancia autoconvocada desde los trabajadores y las trabajadoras que se llamó Museo Zona Cero, que era la que tú lo comentabas hace un rato atrás, y Ujú. que básicamente ahí, de nuevo, es donde nosotras también tenemos un quiebre de nuestra propia personalidad, en el sentido que también tenemos que funcionar tanto como trabajadoras de una institución, pero obviamente también desde nuestras motivaciones personales y justamente la mediación es también una actividad muy política. Entonces ahí es donde sí o sí tenemos que involucrarnos e incluirlo. Entonces, me gustaría que antes de continuar, Katy, ya empecemos a hablar sobre la actividad que, así como concretamente nos vinculó a las dos áreas de educación y mediación, que fue una que realizamos en el verano que se llamó Fanzine Desobediente. Y quiero retomar algunos de los comentarios que se están haciendo, Katy, que yo creo que tú los estás viendo también, pero primero agradecer a todas las personas que están conectadas. Y Claudia dice, en el frontis del MAC estuvo el coloquio de perros, que aportó mucho a que nosotros pudiésemos dialogar. Ujú. ¿Tú quieres comentar algo sobre el coloquio de perros? Sí, los chicos organizadores del coloquio de perros, esto fue una organización paralela, ¿no? Como Ujú. en el fondo nosotros nos preguntaron, o sea, digo nosotros, digo el museo en realidad, porque de las escalinatas hacia afuera, eso pertenece a la Municipalidad de Santiago, de la Ujú. reja, esa rejita que separa las primeras escalinatas de la segunda, que está más arriba, es parte como de patrimonio de la universidad. Ya. Entonces, efectivamente esto se realizó en el, digamos, jurisdicción de la Municipalidad de De la música. Santiago. Ujú. Pero de todas maneras, como el frontis del MAC era el telón de fondo, Claro. de todas maneras se acercaron los chicos organizadores para que en el fondo pudiera haber más que nada como informar que se está haciendo esto. Eh, pero sí, como nos hubiera encantado haber colaborado activamente en la realización, pero sí, eso, el mérito de los chicos organizadores es absolutamente de ellos. Perfecto. Y yo creo que, nada, yo creo que más bien como que hizo posible que nosotros como que a partir de esa aparición, porque esto fue bien mediático, porque Ujú. participaron, o sea, se transmitía en vivo en algunos casos, llegaban muchas personas,
Entonces, nos obligó de cierta manera a nosotros también involucrarnos y pensar un agenciamiento desde los trabajadores. Claro, claro. Entonces, Ahí los a partir interpelamos de, directamente. exacto, entonces a partir de esta circulación, digamos, de la imagen del frontis del MAC, que a todo esto ya empezaba a estar como atestado de, de rayado, y de preguntas y de toda clase como de comentarios, Mm, eh, fue necesario agenciarse. claro. Entonces, de esa manera, como ya la puesta en circulación del museo eh, hacía inevitable que nos tuviéramos que pronunciar también. Lamentablemente, como claro, nosotros institucionalmente como que tampoco nos mandamos solos, ¿cachai? Entonces Sí, por tampoco supuesto. podíamos hablar del MAC, pero sí decidimos hablar desde trabajadoras y trabajadores, porque Perfecto. éramos las personas que estábamos como, que cada día vamos y trabajamos en esas oficinas y trabajamos con ese patrimonio, en ese contexto, era que necesitábamos también pronunciarnos, y porque también era parte como de nuestras opiniones personales esta necesidad de que las instituciones tomaran postura, ¿cachai? Como no permitir que simplemente las personas impugnaran, ¿cierto? Como lo que también ellos piensan, porque uno también tiene muchos como prejuicios cuando ve este tipo de edificios, sobre Sí, todo como el MAC y el Bellas Artes, sobre todo el MAC, que es un museo de arte contemporáneo, pero arquitectónicamente no se condice mucho con los valores de la contemporaneidad. Entonces más bien era una especie, tiene esta presencia, ¿no? Como eclesiástica de la iglesia, donde uno tiene que subir los escalones para comunicarse con los artes. Entonces los claro. artes están en alturas y nosotros que a veces tenemos problemas de desplazamiento, si nos cuesta subir las escaleras nos perdemos como ese privilegio al final. Entonces como que la ciudad empezó a hablar, la ciudad se empezó a tatuar de mensajes y que nos están interpelando muy fuerte. Entonces para también para nosotros se nos hizo eso una urgencia, ¿cachai? Por Como supuesto. conociendo como trabajadores, y por eso ahí después apareció en un momento este cartel que decía trabajadoras, trabajadores con X, MAC por la dignidad. Ujú. Porque eso era lo que en el fondo estábamos pidiendo, o sea, como todo Sí, Chile estaba pidiendo, y nosotros también como trabajadores del arte, claro. como la dignidad era lo que estaba en juego esos días, ¿cachai? Como, y esa postura que nosotros estábamos pidiéndole, exigiéndole a nuestras propias instituciones, era hablar de ello, ¿no? Exacto. De como cuánta dignidad, como podemos colaborar, ¿cachai? Como en qué medida podemos colaborar para que la dignidad sea real en este país y no sea como para los que solamente pueden subir los escalones y Ujú. llegar a ese acceso cultural. Exacto. Oye, Katy, antes de continuar, quisiera primero agradecer a las personas que están conectadas y también los saludos que vienen desde Guatemala, desde Australia. Tú comentabas recién que el Museo Contemporáneo tal vez está un poco desfasado ya con el mismo concepto de contemporáneo. Por ahí también James Marianela preguntaba de cuándo era el Museo de Arte Contemporáneo. Así que, ¿cuándo era la fecha de apertura, de inauguración? Así que ahí, ¿tú te acuerdas cuál era la fecha? Sí, ahí la Gloria también le respondió que es Que el año 47, el año de apertura de las puertas, que de hecho ni siquiera fue en este edificio, sino que fue en el actual Partenón, el Museo de Ciencia y Tecnología, en la Quinta Normal de Agricultura, por entonces. Eh, y ahí esa fue la primera vez que el museo abrió sus puertas con una colección bastante como de arte moderno más que de arte contemporáneo. El arte contemporáneo se ha ido sumando durante los últimos, no sé, 50, 60 años, de los, no sé, 74 que acaba cumplir. de cumplir. Sí. Oye, Katy, Entonces, perdón, me quiero colgar de un comentario que está aquí que dice que lindo aquello de que la ciudad comenzó a hablar. Y quiero ocupar ese comentario que está haciendo Paula Feliz Día para justamente comentar y empezar a conversar sobre nuestra alianza. Me
me acordé como de esas cosas que usan las empresas como alianzas estratégicas, que efectivamente nosotros no utilizamos como concepto, sino que utilizamos el concepto de colaboraciones y colaboraciones también entre instituciones que son afines y que son amigas y que también tienen unas inquietudes similares. Entonces, Katy, no sé si tú quieres partir ya hablando de cómo surgió esta iniciativa que se llamó Fanzine Desobediente, que fue una de las actividades concretas que realizamos el área de Educación y Mediación del Bellas Artes y Educamac. Ya. Oye, pero esto, claro, fue muy una fusión sí, fue fusión, entre los dos, Tenemos a así nuestro que, invitado ahí como que tú para arriba y yo para abajo. claro, Ahí. Claro. bueno, esta Te va fusión, claro, perfecto. como que creo que los dos equipos llevamos ahí nuestras propias intuiciones, como que fue muy Sí. intuitivo también acercarse. Eso para nosotros fue fantástico, como que llevarnos tan bien, como con Sí, ustedes. po. Es que lo que tú dices es que también nosotros empezamos a sentir la urgencia de poder no solamente manifestarnos como trabajadoras y trabajadoras dentro de nuestro espacio institucional, sino que también hacer algo con lo que tú estabas comentando que tenía que ver con una lucha y una protesta por la dignidad, lo que estábamos también comentando que nuestros edificios además estaban siendo interpelados directamente a través de los rayados que estaban dejando las personas en los mensajes, el espacio donde está ubicado el Palacio de Bellas Artes que alberga estas dos instituciones, está en el Parque Forestal que va camino a la Plaza Dignidad, Italia, en fin. Entonces, la verdad es que no podíamos restarnos de estar en esa discusión también de manera institucional. Entonces, una de las cosas que planeamos también en ese contexto fue realizar los talleres que habitualmente hacía cada institución de verano, pero realizarlo de manera conjunta. Y aquí me gustaría que tal vez tú pudieras contar un poco más sobre cómo se llevó a cabo este taller y el trabajo que hicimos entre los equipos. Ujú. Ya, súper. Entonces, contexto, ya lo explicaste tú. Y Démosle. otro raya para la suma es que básicamente también nosotros, no digamos que somos instituciones que manejan mucha caja, como para hacer A talleres. esto Pero también partimos. era, claro, entonces también, pucha, ante, no sé, no quiero decir que fuimos interesados, fuimos interesados, pero la verdad es que, claro, Y yo nosotros no quiero teníamos que mucho, quede la impresión que nuestro museo tiene muchos recursos está bien. Pero sí, lo cierto es que no teníamos muchas ganas, teníamos todas las ganas del mundo de hacer, de manifestarnos, ¿cierto? Como de también pronunciarnos, o sea, de también no pronunciarnos nosotros, porque teníamos nuestros espacios como personas naturales, si queréis, como cada uno tendrá sus militancias por doquier, ¿cachai? Y ahí están nuestros otros espacios a nivel personal, pero sí a nivel de trabajadora, como de trabajadora, de mediadoras, era que necesitamos abrir entonces ese espacio dentro de los museos, porque ya el espacio social, el afuera, el espacio público, están pasando muchas cosas. Entonces, ¿cómo entonces era posible que el museo no fuera capaz de recoger algo de lo que estaba ocurriendo en ese momento? Entonces, y nos preguntamos una y otra vez, entonces, ¿qué es lo contemporáneo entonces finalmente del museo si no es capaz de comunicarse con su propia contemporaneidad, o sea, con su presente inmediato? Entonces, que sacamos el limpio, porque decíamos, ok, podemos registrar, de hecho ocurrió, eso ocurrió. está el registro de la fachada intervenida, está el registro de todas las cosas y las actividades que se pronunciaron en el frontis, pero entonces, ¿qué puede hacer el museo por ti? Por ahí alguien preguntó Sí. eso, que también era parte de la intervención que hicieron ustedes. Yo voy a dejar esa pregunta pendiente, no porque no quiera responderla ahora, sino que porque este ciclo que tiene que ver con contexto social o museo en contexto, como se tituló, consta de dos sesiones. Una que es con la Katy, que es la que estamos llevando a cabo ahora, y la próxima semana tenemos una con Javiera Quintanilla, que también la vi por ahí, cariño Javi, que vamos a tratar justamente de todas las actividades que hemos realizado como equipo de mediación del Museo de Bellas Artes con los públicos. Así que por eso voy a dejar un poquito eso en pendiente para dedicarnos más que nada a la colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo. Por favor, Ok, Katy, spoiler.
spoiler, Sí, perdón por sí, spoilear. sí. Pero por ahí va, en el fondo, esta inquietud, que yo creo que en el fondo los dos equipos lo teníamos. Y bueno, básicamente eso, nosotros tampoco sentíamos que tuviéramos la fuerza para convocar cuando la calle estaba siendo tan atractiva. Y en el fondo, ¿por qué alguien querría venir al museo a un taller de verano cuando está pasando tantas cosas afuera? Entonces, Claro, ¿cómo nos comunicamos y recogemos un poquito de esos sentires y de esos pensamientos y reflexiones, demandas de la afuera? ¿Cachai? ¿Cómo hacemos eco? ¿Cómo hacemos esa resonancia? Entonces esa resonancia queríamos convertirla en algo concreto, algo poético y que en el fondo funcionara como una captura de esa memoria que está ocurriendo. Entonces el formato que nos pareció más atractivo para poder llevar a cabo esto es que pensamos en los fanzines. Entonces, hubieron muchos fanzines, de hecho, cine, bacán. tengo muchos fanzines porque yo soy súper buena para el fanzine, me encantan los Ah, pero fanzines. pensé que era de los que había mucho para el verano. Por eso te decía No, como, no tengo eso. No tengo, no, no tengo antes de porque es que los chiquillos se llevaron su fanzine, entonces no sí, es tenemos verdad, como mucho, porque quedaron tan bonitos sí, es que verdad. no nos dejaron como eso. Tenemos unas fotos sí que Sí, por ahí están circulando, así que sí. las pueden visitar en la, no sé si la web, En pero las sí redes pueden visitar sociales. en el Instagram de Educamac, Sí, 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 sí. Educa-Mac, y por ahí hay algunos registros de la experiencia. Entonces, claro, como que yo estaba mirando mucho, que habían muchos de estos fanzines, en este caso este se llama Gráfica en Resistencia, Chile, no sé si se alcanza a ver, Sí, se alcanzó. Primavera 2019, compilación de material gráfico en el contexto de descontento social en el país. Entonces, están pasando muchas cosas gráficas afuera, como que habían muchos stickers, ¿cachai? Habían muchos eh, afuera, afiches, como intervenciones urbanas. Stickers, sí, un montón de cosas gráficas. Yo creo que una de las cosas que también sucedió durante ese periodo fue la necesidad también de poder plasmar esta situación, cómo te estabas sintiendo tú mismo, ¿cierto? Qué bonito ese. Del Bueno, en el Nicolás, caso amigo, te quiero. sí, del Nicolás González, ¿no? Sí, Sí. se cacha el tiro, al tiro las manos. Oye, se ha unido mucha más gente. Saludos, saludos desde Ovalle, nos dicen aquí hace un segundo. Oye, Katy, eso lo hiciste tú. No, no, este otro fancinero que se llama La Fat Bourdieu, pero soy fanática de esto y de hecho este era como una gran inspiración, como el fin de semana anterior a que nos juntáramos nosotros en nuestra reunión de planificación de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer como con el museo como un espacio de creación y de mediación política, bla. Conocí a la Fat Bourdieu y vi sus fanzines y dije como, wow, qué alucinante su trabajo, como de la precariedad, ¿cachai? Como, Como no de la sé, una recolección. Nosotros que estamos hablando permanentemente como de esto de cuidar estos pequeños objetos que puedan ser significativos para las sociedades, ahora estamos viendo que a una tarjeta VIP, en este caso sí era súper significativo para la sociedad que estamos en este momento viviendo. Katy, a mí me gustaría también contextualizar un poco cómo al final llevamos a cabo el trabajo, porque en el caso del Bellas Artes nosotros teníamos una estructura más o menos rígida con respecto a los talleres, y así como tú también comentabas que una de las motivaciones de vincularse con el Bellas Artes había sido poder ampliar esta caja de resonancia, ¿cierto? En el caso de nosotros, lo que sí nos pasó con ustedes era que también teníamos las ganas y la intención de llegar a un público diverso al cual llegaba siempre al museo, a nuestros talleres, y además porque una de las palabras que así como estaban, nombraste tú algunas como dignidad o resistencia, otro que estaba súper en resonancia era el de colaboración. Entonces, si la gente estaba juntándose a conversar, a discutir, a intercambiar ideas, ¿cierto? Obviamente, ¿cómo no íbamos a ser nosotros que estábamos al lado, po? Si vivimos al lado al final? Entonces, claro, éramos vecinas. exacto, a mí una de las cosas que más me gusta es que, si bien muchas veces nosotros nos conocíamos evidentemente desde antes, era como, hoy trabajemos juntos, hoy hagamos algún proyecto, sí se concreta en este Claro, contexto más adelante.
Siempre Sí, era no, como, obvio, sí, no, algún pero día, tranquila, tranquila. no, claro. Entonces yo creo que eso fue súper especial también para ambas áreas porque fue como ya no, así que ya esto no puede postergarse más, tenemos que hacerlo ahora. Y así también fue como, por lo menos en el caso de nosotros, decidimos romper esta estructura donde teníamos los talleres separados por día, separados por edad, separados por cantidad de personas. Y así como estábamos haciendo algo colaborativo entre las instituciones, también la idea era que la gente pudiera colaborarse entre sí. Y yo creo que una de las cosas que fue muy bonitas de este taller fue que llegaron niños de 4 o 5 años hasta Mm. personas muy mayores y estábamos trabajando todos juntos. No todos iban con niños o niñas o gente a cargo, sino que también iban personas adultas con amigos. Entonces yo Los creo que chiquillos eso es... venezolanos también, que eran una Sí, pareja, como ¿cachai? muy bacán Sí, ellos. sí, Fueron sí. varias semanas. Y como dice la Katy, si bien nos quedamos con un registro de los resultados de esos fanzines, porque además sentíamos que por un lado el taller permitía recoger lo que se podía ver en la calle en muchos lados de la ciudad de Santiago o incluso en otras ciudades, pero también lo que estaba siendo interpelado en nuestro propio edificio. Nosotros en el taller hacíamos un recorrido por las fachadas, ¿cierto? Y también íbamos conversando sobre no solamente lo que se veía ahí, sino que también cómo cada persona estaba sintiéndose en este contexto social de estallido, de despertar, de todas estas palabras que también hemos recordado. Katy, yo no sé si a ti te hace algún sentido, más allá de lo evidente, ¿cierto? Espérate, antes que eso, quiero agradecer a alguien que preguntó de qué era el fanzine y ahí contestaron, la Fat dio, y alguien dice que son muy bacanes los fanzines y que no se me vaya nada más. Sí, eso. ¿De quién son los fanzines? Ya, perfecto. Katy, retomo mi pregunta. Eh, ¿Por qué crees tú entonces que estas motivaciones que tienen que ver justamente con el museo en un contexto social nacen tal vez o debiesen llevar como punta de lanza a las áreas de mediación, a las áreas de educación? Ay, esta es como la pregunta del late. ¿Por qué creo yo que debiéramos ser punta de lanza? Porque, o sea, básicamente nosotros estamos en contacto con las personas. Y por otro lado también las personas conocen la institución a través de nuestras caras. Es decir, como es muy delicado también eso, porque eh, muy Perdón. heavy lo que pasa cuando una institución también como que parece un elefante blanco, como lo son nuestros museos, que están Sí, resguardados en edificios neoclásicos. eh, Se generan ciertos prejuicios antes de entrar y ya tener un espacio para conversar con alguien que en el fondo no es alguien muy distinto a ti, que también es de carne y hueso, que tiene otros saberes y tener instancias de intercambio de esas conversaciones, de esos pensamientos que a veces ni siquiera estamos de acuerdo, y sí, mediar eso, mediar el conflicto, creo que ahí siempre está nuestra tarea, ¿no? Como mediar desde el problema. Yo siempre hago esta analogía un poco entre qué se entiende por mediación como en derecho, si tú quieres, como cuando una claro. familia tiene un Que problema, yo, va de una mediadora familiar. sí, sí, Y ahí se tienen que resolver los conflictos, es decir, como estás en medio del conflicto, exacto. porque las ideas, compartir ideas, son espacios en tensión siempre, son espacios en conflicto, son espacios en disputa. Por lo mismo, eh, los mediadores, las mediadoras no estamos ahí para explicar nada. Podemos, hay algunas cosas que manejamos, que son datos y eso se pueden compartir, pero en realidad estamos ahí para abrir nuevos problemas y efectivamente somos espacios eh, de disputa de sentido de la realidad, pero no para ganarlo, ¿me entiendes? Como que no estamos ahí para ganarle y llevarle la contra a nadie, sino que simplemente para abrir a través de preguntas, eh, razonamientos, ¿cachai? Como suspenderse un poco de... Y yo creo que eso es lo maravilloso también del arte, ¿cachai? Como conversar a través del arte nos permite como salirnos de ese tiempo productivo, que es el tiempo del capital, que es el tiempo del neoliberalismo desatado que nos mantiene ahí produciendo y no deja mucho espacio para pensar
creativamente, pensar posibilidades para dar interpretaciones, y generar uno sus propias interpretaciones, ¿cachai? Que más que seguir ciertos patrones, que es lo que demanda esta cultura, la cultura hegemónica, ¿cierto? Que es la cultura de la disciplina, que en el fondo tenemos que, ojalá, pensar todos parecidos y tener como más o menos el mismo gusto, elegir como los mismos productos, qué sé yo, como en el fondo la libertad, claro, que se ha llevado al plano de la elección comercial, ha ido en detrimento de que en el fondo tengamos como de verdad libertad para sentir, para entender, para hacer nuestras propias reflexiones, conexiones. Entonces esa posibilidad material que entregan las obras es un espacio súper rico y por lo mismo, como no son espacios cerrados, son espacios en tensión. Y por lo mismo, claro, como que este espacio de trinchera de la mediación, a mí me hacía todo el sentido en ese momento, ¿cachai? Como estamos con los museos a medio abrir, hay muchos problemas, están viviendo personas que no tienen hogar en nuestra entrada. ¿Cómo hacemos diálogo con eso? ¿Cómo hacemos un diálogo como con la barricada, pero también con los niños, con los adultos mayores, con los que pensamos distinto? Y eso, como que creo que efectivamente es un espacio de mucha atención y que claro, como que a veces recibimos las felicitaciones, pero también recibimos las críticas y recibimos muchas cosas. Entonces es un espacio valiosísimo eh, para la diferencia, para comprender la diferencia y la potencia de la diferencia y ver como lo diferentes que somos. Sí. Porque pasa que, claro, uno generalmente se junta con gente que piensa más o menos parecido a uno. eh, y claro, si nos juntáramos siempre como, eh, no sé, pues es vivir en burbujas, ¿no? Entonces estar expuesto a eso, por eso el arte se expone. Y eso es muy heavy, ¿no? Esta idea de la exposición del arte, como que te tienes que exponer. Entonces el mediador de arte ahí se está también exponiendo literalmente todo el tiempo a esos como proyectos, ¿cachai? Estás, claro, estás también entrando en el juego que las otras personas pueden opinar, ¿cierto? Efectivamente, porque estás ahí y esa es la idea. Mira, acá hay un comentario que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién en el sentido de un espacio de disputa y un espacio en conflicto. Dago Caco, la cultura en Chile sigue siendo elitista y eso es lo que se debe mejorar. Y por otro lado está el comentario de Juan Pablo Suaza que dice que acá esa idea del museo como espacio de resistencia ideológica al neoliberalismo. Entonces, ¿por qué destaco estos dos elementos? Porque justamente esa es una de las tensiones que tenemos permanentemente en el museo, porque la Katia hablaba de la educación del gusto y también lo comentamos en algunos en vivos anteriores, como el origen del Museo de Bellas Artes, en el caso de nosotros, ¿cierto? Era una institución que pretendía educar a la sociedad chilena en el buen gusto. Un buen Mm, gusto súper de lo europeado, bello. en lo bello, exactamente. Entonces es como, bueno, ¿y qué pasa entonces, como tú decías, con las diferencias? ¿Qué pasa con el conflicto? Sorry, pero además somos latinoamericanos y estamos llenos de conflicto. Esta semana también tuvimos 12 de octubre, que por supuesto no nos deja indiferente. Entonces, también hay posturas políticas, no solamente, quiero dejarlo aún más en claro, por supuesto no partidistas, sino que tiene que ver con la forma de organización de las sociedades. Y cuando nosotros hablamos del neoliberalismo, que también lo hablamos, por ejemplo, te quiero comentar, Katy, con Eloísa I del otro día, quien estuvo desde el equipo de colecciones y ella conservadora restaurada del museo, y me decía, bueno, nosotros de esto justamente conservamos y restauramos objetos que son invaluables, no porque no tengan costo, sino que porque tienen un valor agregado que no tiene que ver con esto. Y ahí era como, bueno, neoliberalismo, ¿cómo vas a costearnos esto? ¿Cómo vas a ponerle? Claro. Y creo que también las áreas de mediación justamente tienen que ver con ese tipo de conflictos, con lo que no es, no solo no cuantificable, sino que no es, no se puede medir por lo costoso o por las retribuciones económicas que pueda tener. Y en ese sentido creo que también había una efervescencia y una necesidad de hablar la semana pasada, o sea, la semana pasada, el año pasado, que mucha gente se sintió interpelado y creo que una de las frases que a mí me hacía también, me emocionaba mucho, era como no era depresión, era no liberalismo. También el arte obviamente tiene algo que decir y no solamente en el sentido estético y placentero, que no, por supuesto, no se excluye necesariamente, sino que también
en el sentido crítico, pues si estamos en el museo también para criticar qué estamos viendo, por qué tenemos ciertos cánones, en fin, cómo de alguna manera las transformaciones también debiesen verse reflejadas en el museo, no solo en los de arte, sino que en todos los museos. Ahí no Ujú. sé, Katy, si tú quieres complementar algo, porque me acabo de dar cuenta que estamos súper encima en la hora, perdón, Katy. Está- Ay, justo íbamos a Dale, entrar como en picada al neoliberalismo y dale nomás, nos queda un reto. Oye, nos están mandando mucho cariñito, así que beso para todas las personas que están ahí comentándonos. ya, Kat, bacán. Muchas gracias por esos saludos. No, yo solamente quería decir como muchas cosas, pero ya más en sintético, trata de ordenar. más en sintético, pienso en esta idea de no era depresión, era capitalismo, es como, porque claro, ¿no? Como el capitalismo ¿por qué el capitalismo produce pasiones tristes? ¿Cachai? Y eso es una pregunta, como que uno se podría, porque produce muchos también efectos de goce, ¿no? Porque tú sientes goce, placer de elegir, ¿cierto? Disfrutar como sus productos, ¿cachai? Entonces, pero claro, como por qué eh, cuando el neoliberalismo y el capitalismo está siendo tan feroz, estamos tan tristes y tan deprimidos y estamos como tomando pastillas, yendo al psiquiatra como locos y pareciera que nuestro mundo, con todas las libertades que tenemos, quisiéramos achicarnos, hacernos bolitas y como que pareciera que nuestro mundo se encogen. Entonces, eso es muy linda la reflexión de pensar como el arte como una apertura de mundo. Y yo siempre me imagino la posibilidad de que ojalá en un mundo, en una, no sé, dimensión, dejemos de recetar tantos fármacos y podamos recetar más encuentros con el arte, más experiencias, y como que creo que esas experiencias son sumamente transformadoras para las pasiones tristes, como diría Deleuze, Guattari, ¿cachai? Como que hablan mucho de esta idea de la pasión triste que trae el capitalismo, ¿no? Ajá. Entonces, efectivamente, como que hay muchas contradicciones ahí que en el fondo estamos atravesando permanentemente nuestra subjetividad, ¿cierto? Como es encerrada finalmente como en cierto tipo de libertades y no en esta libertad que podríamos decir la libertad del alma, ¿no? Que nos ofrece la poesía, que nos ofrece como estos encantos, estas pasiones alegres de construir, ¿cierto? De construir con el otro, hay pulsos vitales. Entonces, como yo me quedaría un poco con eso, con esta idea como transformativa, ¿cierto? Del arte como para la vida, ¿no? Transformativa para tener más impulsos vitales, poder abrir más poros, ¿cierto? Poder respirar, inspirar, conspirar, como dice Bifo Berardi, ¿cierto? Y no quedarnos atrapados en el caos, ¿cierto? Porque el caos produce tristeza y pena y en el fondo, ¿cómo nos podemos reencontrar con el caos? Como bien dice Bifo, es a través del encontrar el erotismo en el caos. Así que eso, yo me quedaría como con un poco con eso, que creo que es una respuesta muy interesante que ha entregado la estética contemporánea, la filosofía hacia a los sistemas como que nos enclaustran, ¿cierto? Sobre todo en esta época en donde estamos como recluidos en nuestras casas y nuestros mundos pareciera que se achican tanto, ¿no? Son más Eh, pequeños, sí. Ahora, yo tomando la palabra que tú estás mencionando ahora de lo pequeño, estoy absolutamente de acuerdo con lo sensorial, con que el arte no solamente pueda ser una herramienta o un lenguaje que nos permita lo sensorial erótico, ¿cierto? O gozoso, sino que también lo sensorial en el sentido de lo que te interpela. Y en ese sentido también creo que la particularidad de las áreas de mediación, y ya que también se hablaba del arte elitista o de las instituciones elitistas hace un momento, tienen la particularidad de aceptar también todos estos otros relatos que puedan ser más pequeños, que puedan ser como, estoy pensando esto, pero bueno, ¿cómo se lo puedo comentar al museo? ¿Cómo se lo puedo hacer llegar a una institución que puede parecer tan grande e inaccesible, ¿cierto? Bueno, yo creo que las áreas de mediación pueden ser un camino para poder llegar a establecer ese tipo de conversaciones. Nosotros recogemos todas esas opiniones,
por supuesto las discutimos, estos discursos tal vez más alternativos, estas disidencias también, entonces creo que está el Seba Calfuqueo, justo ahí, hablando de disidencia, aparece el Seba Calfuqueo, cariño Seba. Entonces creo que las áreas de mediación justamente son ese espacio, voy a decirlo así, como un espacio seguro, donde las personas sí pueden establecer un diálogo con la intuición que puede parecer más bien distante. No sé si estás de acuerdo tú, Katy, también con esa idea. Ujú, sí, sí, totalmente. Como esta idea también del devenir minoritario, ¿cierto? Como del trabajar desde la fisura, del trabajar Sí, pues, esa desde red, lo estamos colándonos por ahí. exacto. Como Sí, que siento que eso es una metáfora súper clara de, en el fondo, lo que hacemos, porque finalmente, ¿para qué en el fondo estamos, para qué desgastarse tanto en este encuentro conflictivo, si no es sí, como para transformar hacia afuera, pero también fundamentalmente hacia adentro? Creo sí. que ahí hay muchas cosas que de alguna manera, si las instancias de mediación y de educación que tienen directamente que ver con las personas, las instituciones estarían ahí medias modificadas porque no entraría, ¿cierto? Ese respiro, esa necesidad de airearse de la afuera, ¿cierto? Sí. Entonces es súper necesario que a través de estas rendijas, ¿cierto? Fisuras, ingrese lo Ujú. otro, ingrese no solamente las personas que trabajan en el museo, en la conservación del patrimonio, ¿cachai? Porque es muy importante. Pero ese patrimonio también tiene que tener sentido de actualidad, y esa es parte de la misión del museo como en general, ¿no? Como darle sentido, darle perspectiva a ese museo y traerlo al presente para que en el fondo finalmente las personas lo podamos como disfrutar, ¿no? Y no se quede guardado, porque si no, esto como que se queda más bien como un cementerio de obras, ¿no? Y no queremos eso. Pero sí, sí, totalmente, como pienso esta idea del trabajar de a poquito, ¿cierto? De lo minoritario, ¿cachai? Y del trabajar colaborativamente, si al final es eso hay detrás, ¿no? Sí, Como en el sí. fondo podemos trabajar de a poquito, pero es un trabajito bien de hormiga, ¿cachai? Por eso yo creo que también esta idea de pensarnos como mediadores hormiguitas ahí de a poquito trasladando, porque casi que no se nota mucho el cambio en un Porque rato, pero ya a contacto largo plazo a vimos alguien que, se pierde claro, de algo que ahí, como dices tú, pensando en alguna situación o alguna conversación que hemos tenido alguna vez. Esta misma conversación ahora, de hecho, quiero aprovechar este minuto para de verdad agradecer todos los comentarios súper bonitos que nos han mandado, que también interpelan, por supuesto. Eh, el arte es político, comenta aquí Ignacio Aguilera Lara. Caro Pinturas, ¿cómo se puede invitar a ¿cómo se puede invitarlas? Mira, Katy, nos están invitando acá a un tecito, a conversar de mediación yo voy y a yo les todos los dije, tecitos. ¿dónde nos pueden escribir? ¿Dónde se les puede escribir? Mira, agradecemos ahí, Yo voy Caro a Pintura. les dejo el correo de Voy, Ducamac, ya por ahí. voy para allá justamente para que podamos poner nuestros datos, ahora el dato aviso. Y aquí alguien dice, Nueva Diplomacia Magazine, el arte de transformar el arte en un negocio y a distanciarlo de la esencia del ser humano. Obvio que también el arte, sí, todo se puede transformar en un negocio para la gente que quiere transformarse en un negocio. Nosotros por eso también estamos hablando desde instituciones públicas, por supuesto, y por eso con la Katy hablábamos al inicio desde la militancia, porque yo creo que tanto para ella como para mí y para nuestras áreas también es muy significativo el espacio donde trabajamos, porque también son instancias públicas, exactamente la conversión que hemos tenido tiene que ver también con eso. Les damos también cariños enormes a nuestro equipo, tanto el equipo de Educamac como a mi propio equipo, que están también por ahí apoyándonos y recordándonos ciertas cosas y dándonos cariños Así que, Katy, yo te quiero agradecer la conversación. Va a quedar guardada en el Instagram del Museo Nacional de Bellas Artes. Les recuerdo que también pueden hacer todas las preguntas que tengan que ver con la apertura del Museo del Bellas Artes, del MAC. ¿Ustedes cuándo tienen...? No, entonces saben, ya. No, Listo, listo, se acaba evita, ahí, Katy. censurada esa Ya. pregunta. Oye, Katy, yo solo quiero No, pero decirte... queda un poco, queda Ya, harto, chicos. Ya tranquila, vamos, pero no, pero igual creo que no va a ser este año. dale. Pero Solo en para otra quedar ahí como conversación, un rango. sí, solo por decir algo, no vamos a abrir este año. Está muy difícil la cosa, Dale. pero en otra oportunidad les podemos Sí,
Sí, tranquila, solo era para... Oye, aquí la Jessica Figueroa del Salvador Allende nos está mandando también cariñitos ahí, musecita Buena, de Jessica. punta, Oye, ahí con la Jessica, todo pasando con la compañera Jessica El Salvador Allende. Esto ha sido muy lindo como poder trabajar entre distintas colegas de mediación para saber qué hace cada una en su área. familia, Ha sido cariño a súper todas bueno. las áreas de mediación porque hemos estado también bien juntitas desde octubre y después también en contexto pandémico. Así que mira, saludos desde Brasil. Katy, yo te quiero dar las gracias también por esta conversación hermosa que hemos tenido. Según yo lo pasé fantástico. Museo de la Memoria también ahí está apareciendo. Oye, están pero todos ahí los compañeritos saludándonos y mandándonos Compañerita. cariño. Oye, Katy, yo solo quiero terminar diciendo que después de nuestra Mira, colaboración, quería mostrar esto, que es del Salvador Allende tienen un, pucha, que un no sé cómo filtro. activarlo. Ay, 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 Y ay, ahí ay. hacer la obra que es, no sé, esto A es ver, muy bueno. espérate, espérate. Tengo miedo que se nos corte, Katy, por eso estoy como media ahí Sí, cortándote. sí, Encima cortemos. también. Pero nada, métanse al Instagram de Salvador, del Museo Salvador Allende, que ahí debe estar el filtro que estaba mostrando la Katy. Buenos Aires, oh, es que no para. Latinoamérica Unida, vamos. Oye, Katy, terminemos Ya. entonces esta conversación acá. Y yo solo quería decirte que después de nuestra colaboración, yo también te quiero más. Así que ha sido todo muy hermoso y nos veremos eventualmente. Sí, bueno, nos vemos para los talleres del verano 2021. Espero, y que estén atentos también para que vayan con nosotras y podamos ahí conversar con todos los equipos y todas las personas. Así que un beso grande, gracias Katy, estamos hablando. Chao. Muchas, muchas gracias. Feliz 18 de octubre para todos. Exactamente. Nos vemos y la próxima semana tenemos otro en vivo, así que ahí les espero. Besos. Chao, chao. Otro besito, otro besito. Besitos, otro besito para nosotros. Chao.